Pública, a través de sus comisiones, específicamente en la Comisión de Economía y en la Comisión de Defensa al Consumidor, se estaba tratando dos proyectos de ley respecto a las deudas que las personas tienen en el sistema financiero, a los créditos en buena cuenta. Una, la de la Comisión de Economía, está planteando que no se genere ningún tipo de deuda extra, es decir, moras, intereses añadidos, cuando no se pueda pagar las deudas, ¿no es cierto? Eso es lo que se está debatiendo y ha sido aprobado en la Comisión de Economía. En la Comisión de Defensa al Consumidor se estaba yendo un poco más allá y lo que se quería era la reprogramación total de créditos por 90 días, es decir, que uno no pague, se congelan todos los pagos y las cuotas hasta 90 días. Obviamente, los representantes del sistema financiero, de la banca, pusieron su grito en el cielo, así lo ha hecho también la ministra de Economía, el Banco Central de Reservas, todos le han puesto reparo a ambas iniciativas en el Congreso de la República. Para hablar justamente de este tema, estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tu evaluación de estas dos iniciativas legislativas que ya han sido aprobadas en primera instancia en comisión y tendrían que pasar a evaluación del Pleno. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que ver son los números, ¿no? Es decir, yo creo que a diferencia de la crisis de 2008 o 2009, donde el Banco Central se demoró en dar liquidez y de una u otra manera, ¿no es cierto?, no acompañó la crisis tan grande que tuvimos en esa época. A diferencia de esta sí yo creo que aprendí esta lección, el Banco Central ha sido muy rápido en términos de generar liquidez. Y si ha habido algo diríamos, de demora, ha sido en el MEF, en el tema, ¿no es cierto?, de cómo establecer los créditos a través de reactiva. Entonces, por un lado, lo que vemos es que sí ha bajado sensiblemente las tasas. Si uno ve las cifras de tasas que se están pagando a partir de mayo, junio, claramente hay una reducción, especialmente en el sector de microempresa. Entonces es un positivo. Entonces acá tenemos un mecanismo, ¿no es cierto?, donde el Banco Central ha permitido la mayor liquidez. Donde está el tema, y creo que ahí es donde creo que ahí tanto la banca como el personal privado o las empresas privadas tienen que ponerse, yo creo que a definir claramente el tema es qué efectivamente qué hacemos. Porque ¿qué sucede? Creo que los controles de tasas no es lo adecuado. Hay una enorme literatura que te dice que esto lleva pues a racionamiento de crédito, a todo un tema que en el Perú en los 80s y 90s lo hemos tenido, en los 80s especialmente lo hemos tenido, y al final lo que genera es menor cantidad de ahorro y menor cantidad de crédito para las empresas. Entonces lo que hay que avisar es el otro tema, avanzar en el tema, ¿no es cierto?, de reprogramación. Lo que significa hilar muy fino, porque también no hay que olvidar de que si se reprograma mal, hay que acordarnos que los activos de los bancos son los préstamos. Entonces simplemente que las empresas quiebren llevan también a que los bancos no les vaya bien el año 2021. O que dejen de prestar, ¿no? Por falta de liquidez, ¿no es cierto? Porque el dinero es giratorio, ¿no? Tú lo depositas y ese dinero se le presta a otro con un interés mayor al que te dan a ti. Es una rueda que no se detiene. Ahora, lo que dice la banca es que estas renegociaciones de las que estamos hablando ya se dieron y los que han necesitado renegociación ya la han obtenido, e incluso con la reactivación algunos están bajando los plazos que inicialmente pidieron. Sí, es un tema que creo que la banca tendría que hacerlo transparente, ¿no? Es decir, en otros países del mundo lo que existe es un tema un poquito más sofisticado, que es que hay una conexión entre la emisión de los bonos, es decir, lo que ha hecho el Banco Central ha sido comprar mucha liquidez, comprar bonos, emitir, darle mucha liquidez al sistema, y hay lo que se llama una curva de rendimiento, que lo que hace fundamentalmente es una especie de conexión entre el mercado de crédito y el mercado de emisión de bonos que ha hecho el Banco Central. Y en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, por citar 3 países, lo que ocurre es que esto es inmediato, ¿no? Acá no tenemos esta curva de rendimiento, entonces por eso es que estamos un poco entrampados, y la solución de mercado es esa, ¿no? Yo creo que en el largo plazo lo que se tiene que hacer es desarrollar este tema que es un poco más sofisticado, que se llama la curva de rendimiento, que en esencia es un calendario de emisión de bonos del Ministerio de Economía y Finanzas
y del Banco Central, ¿no es cierto?, donde se compra y se venda bonos y se establezcan las tasas para que efectivamente el mercado sepa dónde estamos en tasas, ¿no? Porque claro, ahora tenemos la tasa y la pregunta que se hace mucha gente es, pero eso no ha repercutido, por ejemplo, en el mercado de crédito. En general sí, pero lógicamente eso tiene que ser transparente y es lo que se obtiene, ¿no es cierto?, con el desarrollo de un mercado de capitales más amplio. Ahora, ¿tú crees que esto pueda generar algunas moratorias, algunos incumplimientos de pago, digamos, no necesarios? Es decir, que gente que sí tiene para pagar, como le congelan el crédito o le eliminan totalmente las moras y las sanciones o aumentos de intereses por no pagar, deje de hacerlo, pudiendo hacerlo. No, mire, siempre en estos temas de generación de liquidez va a ocurrir que algunas empresas se van a beneficiar, pero creo que tenemos que tener la visión de conjunto. Es decir, si nos ponemos a efectivamente a ver, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que queremos hacer, lo bueno o lo perfecto es lo malo de lo bueno, ¿no? Es decir, si nosotros realmente comenzamos a buscar cuáles son las empresas que efectivamente tuvieran que recibir el crédito, estamos acabando pues en 6 meses la tarea, que puede ser muy buena, pero la conclusión es que en 6 meses pues matamos a las empresas. Acordémonos que el ciclo de capital de trabajo en el Perú es sumamente corto. Yo le digo, yo soy presidente de un fondo de inversión y generalmente estamos hablando de microempresas. Los ciclos de capital de trabajo son de 2 o 3 meses. Generalmente comienzan las ventas en diciembre, hacen las ventas en diciembre, pero ya tiene que tener el capital en octubre, septiembre, lo pagan y comienza de nuevo en fiestas patrias. Gran parte del comercio, gran parte de lo que se llama las empresas pequeñitas tienen estos 2 puntos de venta que son fiestas patrias. Que trabajan básicamente por campañas, ¿no es cierto? Se financian para campañas. Entonces, ¿qué pasa si hoy día ya tenemos una campaña trunca, que es la campaña, ¿no es cierto?, de fiestas patrias? Entonces ya tenemos que la mitad del ingreso de las MIPES y de las pymes en general ya está ya tienen la mitad de ingreso ahorita. Entonces, y la del Día de la Madre, ¿no?, que es de las más grandes del año también, que también quedó... ¿no? Es decir, entonces lo que tenemos es que muchas de estas pequeñas empresas venden justamente, hacen todo este proceso de venta o de operación en pocos meses. Entonces el capital de trabajo es sumamente crítico, especialmente en estas pequeñitas empresas que son un poco el tejido social que está siendo muy afectado en el Perú. Y eso es lo que justamente tenemos que evitar. Las grandes empresas, las medianas empresas, yo creo que están ahora tranquilas. Difícil el tema, cierto, pero con crédito. El tema es avanzar, ¿no es cierto?, que este tejido social no se rompa y que la cadena de pagos a ese nivel micro justamente se mantenga. Y eso creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y yo creo que sí, renegociar, reprogramar es un tema importantísimo. Significa, yo creo, que ser transparente en los procesos de reprogramación. Siempre va a haber insatisfacción en los temas de reprogramación, pero también hay que tener claro que si no se reprograma, lo que vamos a ver es que, ¿no es cierto?, la cadena de pago se rompe y eso afecta directamente al sector financiero. Lo hemos visto en el año 2000, 2001, la crisis, primero recesión un año y luego después tuvimos quiebra sostenida de varios bancos en esa época. Entonces, creo que hay enorme literatura que te dice que no hay que hacer efectivamente, ¿no es cierto?, por cobrar una enorme tasa, al final lo que estamos haciendo es simplemente matando a la empresa, que es lo que justamente no hay que hacer. Claro, y finalmente lo que más se le ha criticado a estas leyes, además del viso de populista, es que se han hecho sin un debate, como tú dices, profundo, lento, pausado, que lleve a soluciones verdaderamente útiles, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo que también tiene que ver con esto. Hoy día, por ejemplo, los fondos de inversión que podrían ser una alternativa, porque ahora lo que hay que pensar más que en demanda es en oferta, ¿no? Los fondos de inversión en el Perú hoy día pagan IGB para sus financiamientos, que es un sinsentido, porque hoy día en los fondos de inversión en el mundo son tan o más grandes que los bancos. Pero tenemos ahí una pieza de legislación que tranquilamente se podría modificar, ¿no es cierto?, en el Congreso mismo, ¿ok? Y eso significaría que si se inafecta, por ejemplo, el IGB para fondos de inversión, inyectaría 18% más de inversión a cualquier rubro. Pero enormemente. Es decir, los fondos de inversión en el mundo van de la mano con el Perú, porque justamente pueden asumir más riesgo porque son inversionistas, no son como los bancos, ¿no es cierto?, son líneas de crédito y ahorros de las familias. Entonces, es realmente un instrumento que ahí lo tenemos, que está ahí, pero creo que a veces justamente erramos en lo mismo, ¿no?, que es tratar de buscar estos mecanismos de control que ayudan en el corto plazo, pero van a generar racionamiento de crédito en el mediano plazo. Y creo que tenemos que buscar
¿no es cierto? Hoy día los temas, por ejemplo, de pequeñas empresas, los fintech tecnológicos, hoy día la intermediación financiera con todo el soporte digital va a disminuir sensiblemente. Los bancos se van a tener que reconfigurar también. Estamos teniendo también un proceso de cambio en el sector financiero muy grande, y eso va a ayudar tarde o temprano a que las tasas bajen. Yo creo que los spreads entre tasas activas y pasivas van a ir disminuyendo, están disminuyendo, no tanto como quisiéramos y yo personalmente quisiera, pero sí es claro, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a que estas brechas se cierren, y eso significa no por el lado de mayor control, sino fundamentalmente por el lado de mayor competencia. Ahí es donde yo creo que tiene que apuntar el Congreso y poner todas las balas en estos temas. Perfecto, muchísimas gracias, César, por atendernos. Encantado. César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.